A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa que hemos denominado la crisis económica del Ecuador. Todavía el país está sometido a esta situación enormemente compleja y todo el mundo quisiera que podamos abandonar la crisis económica. Y mucha gente espera que el túnel que se supone que el gobierno está tratando de crear sea un túnel que permita salir de la crisis. En estos últimos tiempos hemos estado chequeando, analizando algunos temas que tienen que ver con esta situación macroeconómica. El tema de finanzas públicas, el tema de la seguridad social, etc. Pero hoy creo que nos toca desarrollar un tema que a uno le preocupa más una vez cuando se ve, se chequea y se analiza toda la información oficial sobre un tema que tiene que ver con la cuestión macroeconómica, que es la situación del sector externo, la balanza de pago y dentro de ello la balanza comercial. Las exportaciones están creciendo muy modestamente y las importaciones crecen mucho más rápidamente y por ese motivo se está creando un déficit en balanza comercial que alguien podría decir que todavía es pequeño, pero que la tendencia es que eso de ahí, ese fenómeno se comience a ser más importante, lo que implicará que el día de mañana hay que buscar financiamiento internacional para poder financiar ese déficit comercial. Pero también hay otros ítems que tienen que ver con la balanza de pago y eso tiene que ver con la inversión directa extranjera, tiene que ver con la política de endeudamiento del gobierno, de las empresas privadas, de los bancos nacionales y extranjeros. Pero hoy vamos a tocar el tema de comercio exterior. ¿Qué pasa con el comercio exterior ecuatoriano? ¿Qué pasa con el sector exportador? ¿Por qué los empresarios privados no se animan a crear más inversión para exportar más a los mercados? Y de esa manera generar más dólares, más divisas, que en dolarización necesitamos. En dolarización, como varias veces hemos dicho aquí, estimados amigos, se necesita más liquidez. Y la liquidez en dólares viene desde el sector externo. Y en forma permanente, más que el endeudamiento del gobierno, de organismos internacionales de financiamiento, de la banca privada internacional, etcétera, etcétera, los dólares permanentes que entran al Ecuador vienen de las exportaciones, fundamentalmente privadas y la inversión directa extranjera. Esos son, como varias veces hemos dicho, los dos motores que tienen que crear las condiciones para el progreso del país y para la salida de esta crisis económica que todavía tenemos en el Ecuador. Para tratar el tema de comercio exterior, el desequilibrio que comienza a darse en forma importante, hemos invitado a un distinguido amigo que tiene experiencia en esta materia. Trabajó en el Grupo Andino por muchos años en Lima. Ha hecho análisis y sigue haciendo análisis muy valiosos sobre comercio exterior. Es miembro del Colegio de Economistas del Pichincha y ha trabajado en otros organismos internacionales, igual que en otros gobiernos diferentes al gobierno anterior del señor Correa, como alto funcionario en materia de comercio exterior y de integración. Hemos invitado una vez más a este distinguido amigo que es el economista Luis Luna. Lucho, gracias por estar con nosotros en este programa. Mira, uno observa que comienza a darse un desequilibrio importante en el comercio exterior. Este es el juego de exportaciones e importaciones. Dime, ¿cómo tú ves, cómo diagnosticas tú la situación del comercio exterior ecuatoriano y la situación del déficit comercial? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo con bastante preocupación porque el precio del petróleo ha permitido que las exportaciones de ese producto sean más o menos importantes y han crecido en los últimos 2 años. Pero en cambio las exportaciones de productos que provienen del sector privado tienen un problema serio. Por eso es que en el comercio total las exportaciones del año 2018 sumaron 21.600 millones y en cambio las importaciones sumaron 23.193 millones. 1.500 millones. Sí, hay un déficit bastante importante. Ya. Y esta situación puede continuar dándose si es que no se toman medidas para mejorar la situación de las exportaciones y para racionalizar, yo diría, las importaciones. Ya. Pero, ¿por qué tú ves que las exportaciones privadas no crecen, sino muy modestamente? ¿Qué es lo que detiene que las exportaciones no sean más crecientes? ¿Es cuestión de mercados? ¿Es cuestión que los exportadores están compitiendo en forma desfavorable con otros países que exportan los mismos productos que Ecuador? ¿Es que hay cuestiones de tributación interna, el arancel de aduana? ¿Qué cosas es que existe que impide al sector exportador ganar mucho más dinamismo? Bueno, lo que tú acabas de hacer es una lista más o menos de los problemas que hay. Ya. Por un lado, el hecho de que los otros países tienen una situación competitiva mucho mejor que nosotros. Ya. Eso ha logrado, por ejemplo, el caso del banano, que nos hayan desplazado de algunos mercados. ¿Cómo es ya eso? No somos tan importantes como antes. ¿Cómo es ese asunto del banano? En el banano Colombia, los países centroamericanos están vendiendo más y nosotros no hemos crecido en nuestras exportaciones en la medida suficiente. ¿Pero cuál es la razón, Lucho? La razón es que no somos competitivos. Estamos, por un lado tenemos el problema del costo laboral. Y por otro lado tenemos el problema de que nuestro costo de fletes, por ejemplo, es bastante más elevado que el de los otros países. Porque, por ejemplo, los centroamericanos y Colombia acceden desde el Océano Atlántico hacia los mercados europeos de Estados Unidos en la costa este, que son los más importantes. En cambio, nosotros tenemos que ir por el Canal de Panamá y pagar la tarifa de paso, el peaje. Pero entonces, Lucho, también no hay el tema de que países como Colombia, por ejemplo, o países centroamericanos, tienen tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos, por ejemplo. Sí, esa es otra parte importante, el hecho de ellos que no pagan impuesto a la importación. No pagan impuesto a la importación. Nosotros sí. Nosotros sí. Y, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, aun cuando nosotros firmamos el acuerdo con la Unión Europea, como lo firmamos retrasados, entonces estamos aproximándonos a que en algún momento sea cero, pero todavía tenemos que pagar una tarifa para ingresar a Europa. O sea, uno diría que el primer obstáculo, por decirlo así, para no generar suficiente dinamismo el sector exportador, banano, etcétera, etcétera, es que nosotros no tenemos acuerdos comerciales con países como Estados Unidos, mientras que Colombia, Costa Rica, etcétera, sí lo tienen. Así es. Y por otra parte, por ejemplo, en la Unión Europea, como nosotros llegamos atrasados, entonces ellos ya se fueron posicionando en ciertos mercados, nos ganaron la mano, ¿no? Y nosotros, además, no nos hemos preparado acá adentro por los problemas políticos, etcétera, no nos hemos preparado adecuadamente como para captar ese mercado en una forma más importante. Ahora, el otro tema es que los exportadores necesariamente son importadores también. Y entonces cuando importan productos para el proceso de como producción, materias primas para el proceso de producción, tienen que pagar impuestos. A la importación. A la importación, el impuesto a la salida de divisas, algunos otros gravámenes. Y entonces eso también crea una desventaja el proceso de producción y exportación. Y como todavía la entrega del drawback, o sea, la devolución de los impuestos internos, todavía se demora, entonces para ellos resulta un costo financiero adicional a los que ya tienen. O sea, vale decir que aparte del costo de mano de obra, que en el Ecuador es cara, el exportador tiene que hacer frente a todos estos elementos que carecen más la producción para
tener mejor competitividad en el mundo. Así es, además de que en el Ecuador se inauguró pues en la década anterior todo un proceso de control y tramitología, ¿no es cierto? Ya. Que a las empresas les ha obligado a tener inclusive oficinas especializadas en saber cómo mismo van las 14 no sé cuántas reformas tributarias que se hicieron anteriormente y cómo en cada caso tiene que ir aplicando las normas. Ya. Entonces ese es un problema muy importante que lamentablemente todavía no se lo ha solucionado. Ahora, eso significaría, Lucho, que la recomendación tuya sería, vean, amigos del gobierno, el impuesto a las divisas debe ser eliminado Lo hemos para dicho, el sector exportador, por ejemplo. creo que lo dijimos la vez anterior que estuve Claro, yo acá, sí. en el sentido de tenemos que insistir. hay que eliminar el impuesto a la salida de divisas porque no es a la salida, es al ingreso Es a la de entrada, divisas, sí. por una parte, y por otra parte hay que poner en funcionamiento lo más automático, lo más rápido posible, La el devolución, drawback, o sea, ya. la devolución de los impuestos internos. Ya. De Ahora, manera eso, que fíjate, eso depende de la reforma tributaria que se avecina, pues, ¿no? así es. Ya. En la ley de Porque fomento en productivo materia, 2 se dice en que materia del arancel de aduana, que también sugiere que hay que hacer algo, eliminar los impuestos a la materia prima, etcétera, bienes de capital, etcétera, eso está en manos exclusivamente del gobierno nacional, pues. así es. Y Dios no quiera que pretendan llevarlo eso a la Asamblea. No, pues porque sería ahí se monstruoso. vuelve un problema político, Claro, y para sería cada partida arancelaria sería una negociación Pero, terrible. Lucho, ¿no pero es la cierto? facultad constitucional es que el Es arancel exclusivamente es facultad del exclusivamente del Ejecutivo. gobierno, o sea Así que el es. gobierno tiene el control y debe decidir bajar los aranceles para los propósitos que estamos mencionando. Ahora, ahí también hay que tener en cuenta que el gobierno anterior modificó el arancel que estuvo vigente como 20 años, Ya. lo modificó para incrementar tasas a una cosa, impuestos a otra cosa, y así de manera que a la final el rato Eso que era para detener las para importaciones. detener importaciones, y entonces ahora lo que se necesita es volver a ese arancel, Ya. que era el arancel externo común de la comunidad andina, Ya. que se lo aprobó en una forma muy racional en el año 1992 y rigió hasta el 2007, o sea, 15 Ya. años. Ya. Entonces, deberíamos volver a la aplicación de ese arancel, que tiene una salvedad muy importante para Sí. el Ecuador, que es la de que todas las maquinarias y equipos que se necesiten y que no se procesan, no se producen en la el subregión Ecuador, andina, en la subregión. en la subregión, se puede traer con cero arancel. Cero arancel. Entonces, eso es un elemento importantísimo, pues porque nosotros no tenemos desarrollada la industria de bienes de capital, Claro, no tenemos claro. maquinarias, equipos hechos acá. Ya. Entonces, esa es otra cosa importante. Una sugerencia adicional sería la de que el gobierno envíe una comisión, el Ministerio de la Producción envíe una comisión a Colombia a estudiar cómo funcionan las zonas francas zonas allá. francas. Porque aquí se la aprobó en el año 1992. Y no han funcionado. Pero no funcionaron ¿Por qué? desde el principio porque la aduana quiso entrar a controlar dentro de las zonas francas y no ese es el sistema. Sí, pues eso no es la el zona, sistema. la zona franca tiene que ser controlada fuera, pero no adentro. Ya. Y adentro se puede producir, se puede importar, distribuir. Libre de todo libre tipo de de todo impuestos. tipo de impuestos y restricciones. Ya. Entonces, En habría otros países, Lucho, las habría zonas que ver francas eso. han dado resultados, pues, Por ¿no? supuesto, muy positivos. claro, y en Colombia tienen 30 o 40 zonas francas con mucho éxito Ya. en prácticamente en todas las ciudades importantes. Ya. Entonces, eso debería aplicarse acá. Y Ya. aquí se quiso hacer estas zonas especiales de desarrollo económico, Ajá. pero Eso está en la ley de fomento en vigencia. empezaron con la en el Código de la Producción, El Código de la Producción. pero ya. empezaron con la famosa de Yachay y no sirvió ni para eso, ¿no? Ya. Entonces, ese tipo de cosas hay que pulir, hay que eliminar. Ajá. ¿Ya? Ya. ¿Qué más crees que debe hacerse, Lucho, para crear las condiciones necesarias para que los empresarios privados o extranjeros que quieran venir al Ecuador puedan entrar a producir mucho más para la exportación a más mercados y más mercados? Yo veía, por ejemplo, en las estadísticas que saca el Banco Central, el comercio de Ecuador con China. Tenemos un déficit monstruoso con China. Terrible. Ay, ¿qué pasa y qué es lo que se puede hacer con China? Bueno, ahí tenemos un problema muy importante que es el relacionado con el costo de los fletes. Ya. Los fletes de venida son baratos, los fletes de ida son caros. ¿Por Ya. qué?
porque nosotros no tenemos carga como para llevar barco completo a China. Ya. Y entonces los barcos que pasan por aquí van llevando carga de distintos lados. Y obviamente, en vez de demorarse 8 días en llegar, se demoran 15, ¿no es cierto? Entonces, el costo de un buque en funciones es de miles de dólares por día. Entonces, eso encarece los fletes. En ese sentido, yo quisiera señalar que es muy importante el hecho de que tanto en Pozorja como en el puerto de Guayaquil se están mejorando las condiciones portuarias. Me dicen que Pozorja para fines de año estará operando. Guayaquil, anteayer creo, entró un buque muy grande de 3 cuadras de 300 metros de largo, ¿no? Que antes no podía entrar. Entonces, en el caso de Guayaquil, ahorita ya el calado es de 11 pies, que ya es un buen calado. Y en el caso de Pozorja la idea es que llegue a 16 pies. En ese caso ya entrarían los barcos post-Panamá, que se llaman, los que pueden pasar por el canal de Panamá con grandes volúmenes de carga. Entonces, un barco de esos cargado, por ejemplo, con banano, entiendo que los fletes se reducirán considerablemente y eso va a favorecer a nuestra exportación. Pero en la zona franca, en forma concreta y más específica, Luis, ¿qué se le puede sugerir al gobierno, que es el que en otra forma puede hacer algo para facilitar todo eso en beneficio de qué? De la exportación y ganar más dólares. El tema es que en la economía dolarizada se necesita más dólares y para eso se necesita tomar una serie de decisiones que faciliten el proceso de entrada de divisas, sea por inversión directa extranjera, sea por mayores exportaciones, Lucho. Es que la zona franca te permite que en una área determinada por el gobierno se puedan establecer una cantidad de empresas que pueden ser comerciales, industriales o de los dos tipos. Si son comerciales, bueno, lo único que hacen es traspasar bienes del país a otro país y importar materias primas, procesarlas y regresarlas en el caso de la zona franca industrial. La ventaja es que mientras los productos están ahí no pagan ningún impuesto. No pagan. Y si se exportan, tampoco pagan. Si a un empresario se le ocurre aprovechar la zona franca y luego quiere armar una serie de productos ahí y incorporarlos a la economía ecuatoriana, tiene que pagar ahí sí el impuesto tiene aduanero. Que pagar los impuestos, pero si al país le interesa el producto, puede no pagarlos. Por ejemplo, si tú en una zona franca estableces un laboratorio farmacéutico, las medicinas por norma tienen 0 arancel, ¿no es cierto? Si tú procesas ahí fertilizantes, abonos, insecticidas, pesticidas para la agricultura, montas maquinarias agrícolas que no se producen en el país, esos pueden entrar con 0 arancel. ¿Cuál es la ventaja? Que yo, si quiero ensamblar fuera de la zona franca, tengo que pagar los impuestos y la escala de producción es menor. Si yo produzco en la zona franca y voy a exportar, entonces tengo el mercado interno y tengo el mercado externo. Entonces mis costos pueden ser menores. Entonces esa es la importancia de que funcionen las zonas francas y ojalá que pudieran funcionar en varias partes aquí en el país. Ahora, Lucho, fíjate, a veces algunas empresas del sector exportador dicen, no tenemos financiamiento adecuado, porque la banca comercial presta a corto plazo, que esa es la característica de la banca comercial en Ecuador y todas partes del mundo, porque recibe depósitos de corto plazo y tiene que invertir fundamentalmente de corto plazo. Entonces, con la banca estatal, por ejemplo, tú tienes la corporación financiera, ¿qué se le puede decir a la corporación? Oiga, aquí tiene un sector exportador, cree líneas de crédito suficientes. Yo creo que hace años atrás, cuando había sucres, había más líneas de crédito para fomento de exportaciones. ¿Qué pasa en ese frente, Lucho? Efectivamente, antes había el FOPEX, el Fondo de Promoción de Exportaciones, que funcionaba en la Corporación Financiera Nacional. Y ese fondo le permitía al exportador tener facilidad. Yo creo que falta decisión, yo diría, del gobierno en cuanto a crear y mantener ese tipo de financiamientos, y aparte de eso falta promocionarlos, porque si ya se los crea, también hay que promocionar para que accedan no solamente las grandes empresas, sino también las chicas. El problema con la corporación financiera, yo recuerdo de hace mucho tiempo, no sé cómo esté en este momento,
pero hace mucho tiempo se hizo un análisis y un fondo que había específico, por ejemplo, para la pequeña industria. Ajá. Resulta que solamente lo pudieron aprovechar 300, me acuerdo en el número exacto, 378 empresas, y a veces repetitivo, porque el resto no sabía Falta de cómo se promoción. opera. Falta de promoción y a veces mucha tramitología, ¿no? Ah, ya. Entonces, ese tipo de cosas hay que mejorarlo, sobre todo ahora que con los sistemas virtuales se puede controlar, se puede mejorar la situación y se puede engranar el sistema de exportación con el sistema financiero, ¿no es cierto? Hoy, ¿tú no crees, Lucho, que a lo mejor en una economía dolarizada, frente al hecho de que de repente los exportadores dicen no hay financiamiento adecuado para nosotros, etcétera, la corporación financiera fue fundamentalmente formada para financiar el desarrollo industrial, más que las exportaciones? ¿No crees que a lo mejor es conveniente que el Estado forme, como igual en otros países, hasta países desarrollados, un banco especializado para financiar nuevas exportaciones o las formaciones existentes y que consiga líneas de crédito de organismos multilaterales, ¿no?, a plazos largos con tasas de interés internacionales que son bajas, y para poder decirle, exportador, aquí existo yo y voy a estar contigo a financiar tu producción en condiciones adecuadas para que puedas competir a nivel internacional más adecuadamente? ¿No crees que sería conveniente algo de eso? ¿O qué hacer en esa materia? Sabes que lamentablemente la idea del gobierno anterior, y ojalá que no sea la de este gobierno, Ajá. era que el exportador es un tipo al que no hay que apoyarlo mucho porque el exportador es un tipo que tiene mucha plata. Pero, ¿no? pero el Pero la exportador realidad, es el que ¿cuál le da es? dólares, pues. La realidad, ¿cuál es? El exportador multiplica el efecto de lo que él hace a miles de gente. Por ejemplo, o se oye la crítica, son 5, son 10 los exportadores de banano que dominan el mercado, ¿no? Pero ¿cuánta gente es la que produce el banano? Vive de la agricultura del banano. Miles de bananeros. Claro. Entonces, si el exportador vende más, obviamente compra más a los productores. Entonces, ese es el beneficio que hay que buscar, que a través del incremento de las exportaciones haya más empleo, haya más producción, haya más inversión, porque si se ve que el negocio es bueno, pues se va por ahí, ¿no? Ahora, el tema de que hay un precio que se establece a alguna serie de productos agrícolas de exportación del Ecuador, cacao se me ocurre por decir, y de repente el mercado internacional establece un precio X, y hay una diferencia que a veces uno se queda un poco preocupado y dice, el Ecuador recibe 100 y a nivel internacional eso se convierte en muchísimo más de 100. Siempre hay un margen de comercialización porque hay empresas que comercializan, compran, venden y necesitan tener un margen de utilidad, pues, ¿no? Pero en caso del Ecuador, en ciertos productos como cacao, ¿qué es lo que tú ves? Mira, en general, en los productos que nosotros exportamos, el margen que se recibe internamente es un margen, un porcentaje bajo, y la diferencia en la comercialización es un porcentaje alto. Te doy 2 datos. El uno es en el cacao. En el cacao la tonelada en el Ecuador se vende alrededor de $120, se le paga al productor. Se le paga al productor. Por parte del exportador. Y en el mercado internacional en este momento está en $2.500, $2.400 la tonelada. O sea, hay una diferencia enorme. Lucho, a ver, Lucho, para tenerlo claro, el exportador le paga $120 la tonelada de tal tipo de cacao, ¿verdad? Y el exportador exporta. A nivel internacional el precio está en el monto que tú dices. Pero ¿cuál es el precio que entra al exportador ecuatoriano y que se registra en la balanza de pagos? Bueno, ese dato no te lo tengo, pero asume que no está más allá de $500. ¿No? Que ya sería una exageración. O sea que para el Ecuador propiamente dicho, a balance de pago, que es el precio que recibe el exportador de tus 500. Así es. Y de repente la diferencia es muy grande. En el caso del banano, el valor que recibe el Ecuador es más o menos el 30% del precio de exportación. Y el precio de venta en el mercado internacional es 100. Entonces, los 70 se van en la parte de la comercialización. Ahora, Lucho, ¿por qué los exportadores, en el caso de banano, por ejemplo,
De repente tú tienes en Colombia, por ejemplo, la Federación de Cafeteros, que es una organización privada extraordinariamente grande e influyente. ¿Por qué en el Ecuador no se le ha ocurrido al sector exportador bananero, cafetero, etcétera, para poder organizarse y decir muy bien, nosotros vamos a crear una cadena hacia el exterior y tratar de beneficiarnos de ese margen, para mí como exportador, pero para el Ecuador también? Eso lo han hecho solamente los floricultores. Los floricultores ya tienen la cadena completa, hasta la tienda de venta al consumidor. ¿Ah, sí? Interesante. Interesante, sí. ¿No debería hacer eso el resto de exportadores ecuatorianos? Te cuento que la Asociación de los Caficultores Colombianos tiene flota de marítima, pues. Entonces, ¿sí? Claro, tienen la flota barcos marítima. propios. Barcos propios, entonces ellos operan con esos barcos. Bien. Uno de los exportadores nuestros importantes también tiene su propia flota para el banano. Claro, claro. Entonces ellos están integrados y se ganan pues ese margen importante fuera, participan en ese margen, fueron importantes. En el caso de las flores, Avianca, por ejemplo, el caso colombiano le da un flete pues muy favorable a las flores colombianas. Y nosotros tenemos que pagar, creo que un 50% por lo menos más que lo que paga el floricultor colombiano. Entonces, esas son las grandes diferencias que hay que superarlas en el camino. Estimados amigos, ustedes están escuchando, han escuchado a un economista experto en cuestión de comercio exterior y se ha sugerido una serie de soluciones, de recomendaciones que van dirigidas ¿a quién? Al gobierno ecuatoriano, para que tome ciertas decisiones a los efectos de ayudar al sector exportador privado. Y no se trata que se diga, se quiere ayudar a los empresarios para que ganen más plata. No, lo que se trata es de crear condiciones más adecuadas de competitividad internacional cuando sencillamente hay unas trabas a través de los impuestos de varios tipos que aquí se ha mencionado, que obstaculizan, ¿qué cosa? El dinamismo de un sector que da dólares en una economía dolarizada. Y en dolarización necesitamos dólares de afuera. No creamos dólares internamente porque el Banco Central no emite billetes de dólar. No tenemos moneda propia. De tal manera que, estimados amigos, hay una serie de sugerencias específicas concretas al gobierno nacional en esta materia. Gracias por estar con nosotros y volveremos nuevamente con ustedes la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.